Bien, y en este viernes, víspera de Shabbat, vamos a tener un tiempo distinto como venimos haciendo esta semana con entrevistas que entiendo son significativas. Yo le cuento que en lo personal solo lo he visto algunas veces, no lo conozco más que a través, por ejemplo, de haberlo visto alguna vez en un programa de televisión y haberlo, bueno, escuchado. Me pareció siempre una figura muy interesante, hoy disruptiva en algunos aspectos y que desde la identidad judía tiene, me parece, mucho para decir. Con lo cual dijimos, traigámoslo, vamos a ver quién es este personaje, a ver si lo conocemos un poco más. Yo le voy a pedir a él que se describa, yo solamente voy a decir que su nombre, después todo el resto lo va a contar él, es Damián Caro, por lo menos así, ¿eh? Me dijeron, seguramente por ahí tiene un segundo nombre, pero esas cosas son parte del anecdotario del DNI, pero él va a poder contar quién es. Damián, bienvenido a Radio High. Gracias, buen día. ¿Quién sos? Es una buena pregunta. A veces, en general me la hago yo también. En general me la hago yo también. Eh, Uno que tiene una barba larga, eso está claro. Qué linda barba. Gracias, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo lleva? Y esta barba es una barba de 8 años, pero está trabajada. Sí, Está trabajada. está cuidada. Está muy cuidada. Sí, sí, muy linda. 8 años hay que dedicarle a eso. Y cuente entonces a esa pregunta tan simple de quién es usted algo. Le puedo contar algunas cosas a las que me dedico. Soy rabino. Ajá. Tengo una fuerte pasión por lo judío, estudiar, enseñar. Hoy en día estoy dando clases en el Seminario Rabínico Latinoamericano de Talmud para alumnos avanzados, futuros rabinos. Ujú. Me dedico a hacer bodas y diferentes ritos de pasaje acompañando a familias. Eh, Soy del movimiento reformista, con lo cual hago muchos acompañamientos que muchas veces la comunidad en general no acepta, desde ir a un cementerio no judío a acompañar a una familia, hasta una boda donde una de las personas no es judía. Mm. No le damos una ketubá, no es una boda formal judía, pero sí los acompañamos desde los rituales a poder vivir judaicamente. Usted está ya directo a hablar de judaísmo, ya está. Algo el hombre dijo, soy rabino, pero vamos a pedirle a Rocío por ahí que después aparezca algo de agua para que pueda en esta hora. No tenemos vodka, pues disculpe. Está muy bien. No sé si está muy bien. Por ahí sería mucho más sabio tenerlo. Más divertido el programa. Divertido y entonado. Pero bueno, algunos tienen ese ritual como una cosa que es el fundamento de todo el judaísmo, pero no lo dejamos para después eso. Ahora, nadie nace y es fruto de un repollo. Entonces, lo primero que tengo que preguntarte es, ¿dónde naciste? ¿En qué tipo de familia? ¿Dónde estudiaste? Biografía. Y mi biografía es un poco particular, quizá. Nací en Buenos Aires, principio de los años 70, una familia judía, clase media, judía media, tradición, todos abuelos polacos, reuniones algunas veces en el año para celebrar alguna festividad y una identidad judía más desde lo cultural que otra cosa, educación judía, sí, colegio desde los 2 años. ¿A qué colegio fuiste? Y cuando era pequeño iba al doctor Herzl de Flores en Morón y Helguera, Mm. que después cerró. Y cuando ya cumplí los 4 años, sala de 4 y 5 ya había jardín del Estado, entonces hacía la alternancia entre una escuela del Estado y una escuela judía complementaria. Ujú. Tel Aviv número 3 que también cerró, después fue Marc Chagall. Usted no es el culpable, me Yo no imagino, soy ¿no? el culpable, Le tocó ver eso. pero hemos Como, tenido momentos más gloriosos sí, en nuestras instituciones en Buenos de Aires. eso ya hablaremos. Eh, Herzliya también Eso cerró, no el Tijón cerró. Herzliya, hasta tercer año. Pero bueno, en mi preadolescencia, búsquedas existenciales, me acerqué a Chabad Lubavitch, donde estuve unos 20 años. Unos 20 años. Yo escuché algo de eso.
escuché algo de eso. Usted fue, dicen, uno de los hombres más cercanos o discípulos, entre otras cosas, si él lo mencionaba, de quien es el director general de Jabat aquí en la Argentina, el Rabino Grumblat, y que usted estaba muy ahí involucrado, muy metido. Bueno, yendo a datos más históricos, objetivos y agradeciendo las palabras, sí, los últimos 8 años estuve en el equipo de la dirección ejecutiva de Jabal Lubavitch Argentina, que es un equipo, que es una oficina que está muy cercana al director nacional, al Ujú. rabino principal a nivel nacional. Así que sí, los últimos 8 años estuvimos ahí en diferentes roles, funciones, aprendiendo y trabajando, Es decir, colaborando. usted, quiero entender, en un momento de búsqueda se acerca a Jabat y se acerca de tal manera, estuvo 20 años en Jabat, estudió también, obviamente ahí me imagino, Hasidut y Estudiamos Talmud, todo de lo ahí que aprendió, de ahí pudimos aprendió, y tratamos de aprender, tratamos de aprovechar el tiempo. Eh, y su ordenación rabínica ya era ahí, ya tenía, le decían yo Rab o no le decían Rab, ¿era Rab o no era Rab? me decían Rab, yo prefiero hablar de mi ordenación rabínica actual del movimiento reformista. Pero ahí ya era o no era. Ahí mis estudios formales no me llevaron a un rabanut, sí el rol y la ocupación. Ajá, Sí, el rol y la ocupación. estaba ahí ya, y 20 años. Sí. Y qué pasó? Porque digo, Otras búsquedas existenciales me llevaron a replantearme en otro momento de mi vida. Digamos que no es lo mismo 35 que 15 años. ¿a los 35 fue? A los 35 salí. A los 35, después de 20 años en Jabad, usted busca nuevamente y empieza a irse de ahí. Sí, otras búsquedas existenciales me llevaron a repreguntarme, replantearme si esto, lo que yo creía fervientemente y como yo entendía la vida y como yo practicaba y vivía, que me había hecho tan feliz, si seguías ocupando ese lugar. Mm. Que claramente lo ocupó, fui muy feliz, fui muy creyente, miré el mundo desde esa perspectiva, pero bueno, la persona cambia. Bueno, todo digo, para el oyente que no lo conoce, el Rabino Caro, yo sabía parte de esta historia, obviamente, es no habitual, digamos que alguien que además estaba tan cerca, tan involucrado, dijo ahí en la oficina de coordinación de alguna manera de todo el mundo de la tarea de Chabad, con además me imagino usted lo dijo, una vida del estilo hasídico y una familia hasídica, todo eso, y de repente hace un clic y empieza a decir, quiero ver otras cosas que me están pasando. Le quedó la barba, entiendo de eso, ¿no? Me quedaron más cosas que la Más, barba me también, imagino, también. ¿no? Es una barba un poco distinta Mm. y creo que mucho de lo que me quedó, que soy parte de eso, soy un Hasid y siempre lo seré, con algunas variaciones quizás profundas, pero sí. No reniego, sino por el contrario, muy orgulloso y muy feliz. Me quedaron amigos, me quedaron nigunim, melodías, Mm. me quedó un Baremkeit, un calor por los judíos, una preocupación por todos los judíos del mundo, por toda la humanidad, me quedó un estudio y ganas de seguir estudiando, me quedó muchas cosas. Y, Pero las vamos cambiando, ¿no? Perdón, digo, sí, las sí, sí. vamos ayornando, las Pero, vamos transformando. y ese clic debe haber sido un momento, una crisis también difícil, porque cuando estás en un mundo, además hasídico, los que conocemos, que te contiene, que, digamos, es como una gran familia al final, y de repente un hijo, un hermano dice, miren, permiso, me tomo un tiempo para otras cosas, debe haber hecho todo un clic adentro y un clic en tu vida, ¿no? De estar en otro mundo. Bueno, te puedo contar más de mi lado. De mi lado sí hubo varios momentos clic, que podríamos llamar, como bien decís, pero fue un proceso. Primero animarme a escucharme o a la pregunta, porque hay muchas formas interiores propias, muchas formas de autocontrol.
la pregunta está mal, la duda es el instinto de lo negativo, el Yetzer Hará y demás cosas que uno ya tiene dentro y ya retumba en sus pensares y dice, bueno, no se puede, no se puede, no se puede. Bueno, animarse a eso. ¿Qué me estará pasando? ¿Qué es lo que tengo qué me están probando? Digo, ¿no? ¿Y qué Sí, es lo sí, que... sí, sí. ¿Qué quiere Dios de mí? Ujú. ¿Y cuál fue o fueron esas preguntas, y ya vamos a ir por otro lado, que en ese momento te dijeron, no, el mundo de Chabad, el mundo hasídico, ortodoxo, como se lo quiera denominar hoy, no es lo que yo necesito? Más allá de tu búsqueda existencial, ¿qué cosas hoy, por ejemplo, te hacen ser un maestro, y dijiste además un rabino reformista que hace este tipo de cosas que no podías encontrar ahí en el marco de Chabad? Son dos preguntas bien distintas porque han pasado casi 20 años. Ujú. Primero te voy a contar qué me pasó en su momento, que tampoco sé si lo tenía tan claro en ese mismo momento, pero que con la distancia aprendí a ver. Leyéndome, te diría prácticamente dos cosas. Uno, cómo me sentía, es absolutamente visceral. Ujú. Y el segundo, que toda la teoría intelectual, sabes que Chabad es muy intelectual, toda la teoría intelectual cierra con algunos trucos de callejones sin salidas. O sea, cuando la respuesta última es la fe, todo el desarrollo intelectual entonces está basado en un paradigma de fe. Mm. Cuando la respuesta final es por las dudas, cuando la respuesta final es un truco emocional o ya veremos, o eso es el instinto de mal, digamos, uno después estudia y aprende y eso se llama, cuando no hay falsacionismo, cuando nunca puede salir mal, Mm. porque digas lo que digas, siempre podremos construir un relato que lo acomode. Mm. Bueno, entonces, Y lo que no tiene respuesta está el Mashiach. por eso, como Mashiach hay un grupo de respuestas que todo lo resuelven. Que a quien tiene fe, fantástico. Mm. Y yo la tuve y mucha. La pregunta es, ¿la sigo teniendo? Y si la respuesta es no, pues busquemos otro lugar. Bien, pero es interesantísimo, digo, obviamente ahondo sobre esto porque no es una historia demasiado típica, no sé si hay muchos más, o por ahí los hay, uno no los conoce porque no tienen después una vida judía tan, bueno, con continuidad en otros lados, pero puede haber desde ya algunos que salen del mundo de la observancia ortodoxa, hasídica, y claro, hay aspectos. ¿Qué es lo que más, voy a seguir un poquito más, qué es lo que más te gustaba, lo que más hasta el día de hoy sientes incluso por ahí nostalgia de esa vida, y qué es lo que menos te gustaba o menos te gusta hoy pensando en ese mundo? Yo te diré que las nostalgias más importantes en mí son tres. En lo personal, el estudio y las melodías. Y pensando un poco más por fuera de uno, o las necesidades que yo mismo tengo, es la comunidad. Que la comunidad, digo, no es exclusivo de, pero, pero afuera no hay. Y esa idea de comunidad es recontrapotente. ¿Qué cosas hoy claramente me diferencian? Alguna cerrazón, algún extremismo y alguna certeza de verdad que nos impone sobre los demás. No solamente nos hace ver superiores, sino que además nos da derecho de imponernos sobre los demás. Bueno, pues yo no quiero. Yo no quiero ni sentirme superior, no me creo superior y no quiero ser una persona que, dueño de la verdad, vaya a imponerle a los demás socolor de que yo sé mejor que vos lo que te hace bien a vos. Bueno, yo me siento muy lejos de eso, Mm. muy lejos. Esto que dijiste de superior tiene que ver algo con también, ¿no? Un mensaje a veces del hasidismo que es complicado, ¿no? Del alma particular, y que no es para todos la misma, ¿no? Hay algunas cosas, yo no lo quiero decir fuerte porque estamos aquí, y porque, pero un poco racista parecería a veces. Sí, creo que no hay malas intenciones, sino un tema de contexto. Son ideas que en otra época, en el mundo,
digo, por fuera de los judíos, estaban bien aceptadas, ideas de verdad, ideas de personas superiores a otras, ideas de verdades absolutas me refiero también, y que el mundo ha seguido girando y algunas ideas que quedaron en otro tiempo hoy nos suenan descontextualizadas y no nos gustan a algunos. Hay otros que sí. Pero bueno, vos sabés que en la Torá hablamos de el pueblo elegido, esa traducción de Am Segulá, y esa traducción de pueblo elegido, ¿no? Como que Dios elige a unas personas por sobre otras, es una traducción y una lectura particular que genera un poco esto, ¿no? Sí, bueno, en el que no sabe nada. Bueno, por supuesto, después existe siglo XX, siglo XXI, pensamientos judíos que dicen, bueno, elegido para una tarea, somos todos iguales, pero hay una tarea, tenemos que hacer... Bueno, pero eso ya nos baja, ya nos acomoda, nos ayorna a nuevas formas de pensar desde lo humano. Algunos se quedaron con versiones anteriores. Esto de cómo se leen los textos, de alguna manera, me parece que es lo que se plantea, ¿no? Y a partir de eso, cómo se te los enseña, porque, como dijiste, en realidad, hace poquito hablaba con alguien y dice, no, yo soy, decir, ¿por qué no sos judío? Con todo lo que dice, no, pues yo soy náujida, es decir, cumplo los 7 preceptos de Noé y no tengo todos los líos que ustedes tienen. Ustedes que cayeron ahí tienen que hacerse cargo del resto. Y me pareció muy divertido la respuesta, pero a veces en algunos judíos, yo lo digo, hay una sensación de que sí, Am Segulá, el pueblo elegido, no nos da un estatus que tenemos para ser nosotros los reyes. Casi una contraposición, mira lo que decís, es una barbaridad, ¿eh? Ya vamos a ir a algo de músico también para hacer la jornada, estamos con el rabino Damián Caro. Yo recuerdo, y con tristeza, y más en el momento que estamos viviendo hoy de vuelta, que hace apenas 80 años, un poquito más en realidad, hubo una ideología terrible en el mundo, que todos sabemos se trata del nazismo, y que planteaba que los judíos éramos una subespecie humana. Estábamos por debajo, no éramos arios. Bueno, la Constitución de Estados Unidos incluso habla de los negros, tampoco como se... Parece que no es tan nuevo. Y como paradoja, casi diría, no sé si es una respuesta muy moderna o fue antes así, los judíos, en lugar de decir, pues mira cómo me miran como una subespecie, no, la subespecie son los otros, nosotros somos los que tenemos esta elección, una elección complicada, pero bueno. Rocío, ¿le parece que después de este tramito que estamos ya conociendo la historia en parte de esos 20 años antes, cuando estuvo en el mundo de Chabad, en el mundo hasídico, tan en el fogón, de repente entran las preguntas, hace un cambio de ruta, hoy rabino reformista, claro, con lo que tiene, porque nadie abandona lo que tuvo, solamente que abre más pensamientos. Música y seguimos con el rabino Damián Caro. Shmor Shabbat Kodsheja, observa el Shabbat, cuídalo, y su santidad. Y estamos acá con el rabino Damián Caro, que contó su vida, donde estudió, cómo llegó a Chabad, 20 años ahí, muy cerca, estaba entre aquellos que de alguna manera difundían ese mensaje, y después de 20 años abre nuevas preguntas y ya casi pasaron 20 años y el hombre, claro, no dejó de ser judío, nunca se puede dejar, solamente se reformuló pensando, y ahora, ¿cómo hago con esta identidad que tengo, con lo que aprendí, con lo que soy, pero con otras nuevas preguntas y incluso enseñando otras preguntas y a preguntarse? ¿Estás en el seminario reformista? Ya no. ¿Ya no? Ya no. Estuve en 2017 entre Fundación Judaica y la comunidad de Mishkan. Forman el Instituto para Formación Rabínica Reformista en español y portugués, para el mundo reformista en español y portugués. Una alianza entre el rabino Nissenboim, de bendita memoria, y el rabino Sergio Berman. Y me convocan para ser el primer decano. Y ahí me dediqué durante 7 años a armarlo en una primera etapa, podríamos llamar de startup, plantel docente, armar la carrera, bueno, los alumnos, posicionamiento internacional, etcétera, todo. Y al 7.º año
Al séptimo El año Shabbatón descansó. largo. Bueno, fue al octavo, esto fue año de Yobel. Y lo más importante, y déjame que te diga, ¿Otra crisis? no, no, al Ah, revés, ah, la alegría de este momento de mi vida, sí. eh, m- m- encontré a mi Rab, digamos, yo ya conocía al Rab Gretz, de congresos internacionales, por Ujú, haber escuchado a mucha gente hablar de él y ujú. por, nada, Su su trayectoria. trayectoria, su tarea en derechos humanos Ujú, aquí, ujú, y su importancia en el mundo reformista, pero yo no me consideraba reformista ni encontraba mi lugar. Lo que había escuchado desde que salí de Jabada hasta entonces, de los diferentes movimientos, nada me había convencido. mm. Y el trabajo en el instituto me permitió trabajar con él, trabar una amistad, trabar una relación de discípulo y maestro, y él me abrió una biblioteca, una cantidad de pensamientos, de autores, de referencias, tanto históricas como actuales en otros lugares del mundo, Mm. con una Torah muy seria, en la cual yo me podía sentir cómodo. ¿Sabes qué? Yo sigo siendo este Hasid diferente y tengo mis particularidades, y en general desentono, yo digo, en todos lados sigo siendo un poco extranjero, Mm. pero aquí encontré un lugar donde esta extranjería es bienvenida. Bueno, eso de que ser extranjero, ¿no? Es muy judío, a pesar de que la gente crea que no es así, ¿eh? La Neshama Begalutá, el alma está en el exilio, siempre estamos un poco incómodos o muy incómodos y buscando, por lo menos cuando estamos, yo diría, vivos en nuestra conciencia y no nos queremos anestesiar y ni siquiera, bueno, muchos hacen a veces estas cosas de la vida en general, no solo los judíos. Eh, Dos preguntas. Una es, ¿por qué, si tenés respuesta a esta altura, necesitamos ponernos camisetas? ¿Viste? ¿Sos de Boca, sos de River, sos de Racing, sos reformista, sos conservador, sos Chabad, sos ortodoxo, neortodoxo? Bueno, casi hay tantas que son varios torneos juntos. ¿Por qué necesitamos esto con los judíos de meternos con una camiseta y no simplemente decir, mira, suficiente con una que es la que tengo, que soy esto, soy judío y después todo el resto es parte de, ¿no? No me queda claro. Tan de acuerdo estoy que el título de algún libro que alguna vez publiqué era Vivir sin etiquetas. Mm, Un cierre de mis búsquedas al salir de Jabad en 2013, así que unos 7 años después, pero como mis dudas empezaban antes, en mi cabeza cerré un ciclo de una década en esos pensamientos y lo llamé Vivir sin etiquetas. Estoy de acuerdo que en teoría no solamente no es necesario, sino que un poquito nos perjudica. mm, Por otro lado, uno necesita una comunidad y sentirse parte, pero más importante aún, cuando nos comunicamos, ¿cómo te explico yo en 2 palabras? Y además, cuando me ven llegar con una equipa negra y una barba larga, mm, y ni que hablar cuando me escuchan hablar y citar a cosas que generalmente no se citan, mm. mi modo de pensar. Digo, rabino reformista, enseguida ya por lo menos abro un par de preguntas para que me dejes un minuto más para explicarte algunas cosas. Eh, claro que no dice nada, rabino reformista, pero me parece que nos ayuda a comunicarnos, Mm. a explicar. No, yo me considero judío y punto. Creo que no hay diferencias. Mm. Todos los judíos somos eso, judíos. O si querés, humano y punto. Yo tengo siempre, seguramente comparto mucho el pensamiento acá del Rabino Caro, por eso también eh, me es apasionante escucharlo. Y siempre digo, también en términos de formación de lo que hablabas, ¿no? Eh, yo siempre pienso en los médicos clínicos que ya casi no hay y que están todos especializaciones. Digo, si uno pudiera tener la amplitud en decir, bueno, yo de cada uno quiero lo que tiene para darme de bueno. Entonces, si lo digo en términos judíos, quiero estudiar Hasidut, ¿sí? Lo que es la mística. Bueno, lo voy a hacer con alguien que viva en ese mundo. Ahí es el mejor lugar. Y si quiero estudiar filosofía, pensamiento judío, bueno, voy a ir a otro lugar que no es ese. Digo, parece que nos cuesta tanto decir, bueno,
me encanta, como dijiste, los nigunim, las melodías y el ambiente y la muy buena comida que hay en la vida judía por ahí más tradicionalmente ortodoxa, por decirlo de alguna manera, pero me encanta la libertad para pensar y cuestionar que tiene un mundo judío secular incluso, o un mundo judío con una espiritualidad que se expresa de otra manera, y que además tiene que ver mucho, yo creo que nos falta mucho ver esto, con las vivencias de cada uno, porque en realidad uno nació en la familia que nació, eso te dio un background, te formaste en un determinado mundo, te pasaron cosas de afuera, digo, y a veces nos cuesta tanto poder realmente sacar lo que nos da el otro en su diversidad. Esto de que nos metemos en el club y es el único, ¿no? Es como que, y negamos que pueda haber algo en el otro, no nos podemos encontrar ni siquiera. Es algo complicado, ¿no? Somos complicados los humanos, Ah, sí. Sí. Yo acuerdo, creo que un poco esto que te decía de sentirnos a veces extranjeros en todos lados. Eh, y los judíos que no vivimos en Israel más, viste, que mm, este tema de nos sentimos argentinos y nos sentimos un poquito judíos, entonces con un vínculo con Israel, entonces un poquito Israel, un poquito Argentina. En ningún lugar somos 100%, ¿no? Cuando estamos en Israel extrañamos sí. Argentina, cuando estamos en Argentina extrañamos Israel, y digo Argentina porque yo soy argentino, pero con cualquier lugar del mundo, Identidades múltiples nos identidades componen. múltiples. Y eso a mucha gente le da un temor bárbaro. Pero es que lo podés tapar, pero es lo que somos, Mm. ¿no? Estelefónicos. Y yo después me pregunto si vivo en Buenos Aires y cada tanto estoy en Jerusalén, o vivo en Jerusalén y cada tanto estoy en Buenos Aires, que es una cuestión de cantidad de tiempo. El Baal Shem Tov diría, la persona está, hace poco hablaba con un amigo de esto, exactamente, el Baal Shem Tov diría, la persona se encuentra donde está su voluntad. Mm. Y bueno, ¿dónde está nuestro corazón? Sí, también es cierto que los vientos que soplan en este siglo XXI son bastante totalizantes, ¿no? Mm. En pocos caracteres, no sé cuántos son los de la red social, pero en pocos caracteres uno tiene que alinear como 6 7 ideas principales y entonces no se puede hacer un surtido, ¿no? Mm. Hay que comer todo de una sola variedad. Sí, sí, me recuerda que Hillel, ¿no? Como sabes muy bien, dijo cuando buscaban también en 15 caracteres ya en esa época, dijo, bueno, sí, Beaptar Rajacamoja, amarás a tu prójimo, pero dijo algo que algunos se olvidaron. El resto ve y estudialo, ¿no? Porque el problema es que creo que estamos cada vez más iletrados, además de que esta cosa de tener que ponernos etiquetas y ¿cómo estás viendo? Tenés toda tu vida dedicada además a la búsqueda y al estudio y a la identidad judía. Lo que pasa hoy, sobre todo en la identidad judía que estamos viviendo acá, también en Israel pasan cosas muy graves. ¿Qué nos está pasando como judíos? Yo tengo muchas preocupaciones, debo decirlo. Es una pregunta muy amplia, Ujú. muy amplia. Pero como le entrabas por lo de iletrado, y probablemente por una pasión personal, a mí me gustaría escuchar más texto. Me gustaría que dediquemos más tiempo a pensar y a sentir eh, lo que para mí es clave de lo judío, que son esos sistemas y valores y textos que tenemos en biblioteca de siglos y siglos para traerlos a hoy. Muchas veces escucho cosas que no sé en qué son judías, ¿no? La famosa pregunta, ¿qué hace que algo sea judío? Digamos, Mm. un pintor judío, su arte plástico, ¿es arte judío? ¿Porque él es judío? Y si no, entonces, eso que a él hace que su arte sea judío, ¿le alcanzaría a un no judío y podría estar pintando arte judío? ¿O un filósofo pensamiento judío? ¿Qué es lo judío de lo judío? Mm. Y yo tengo para mí la idea de que hay un método desde nuestros sabios, y digo nuestros sabios refiriéndome a la categoría de la biblioteca judía que llamamos Hazal, nuestros sabios de bendita memoria,
que no es cualquier judío sabio o cualquier sabio de Ujú. cualquier época, sino de determinada época, ¿no? La Mishnah, el Talmud, los Midrashim. Que entre otras cosas tenían, yo diría, siguiendo tu pensamiento, primero formación, sabían. ¿Viste? Porque no cualquiera por haber nacido de un vientre judío tiene las categorías y los elementos para decir, bueno, mi pensamiento, no importa sobre qué tema, está de alguna manera embuido de mi mirada que tiene que ver con esa formación, con esos textos, con el conocimiento. Entonces creo que ahí hay una fuerte, diría, diferencia a veces con otras cosas, ¿no? Y te voy a sumar, para hacer lo que estamos proponiendo, te voy a sumar un texto de Rabbi Abraham Ben Arambam, Rabbi Abraham, hijo de Maimónides. Maimónides es muy conocido. Bueno, tenía un hijo, el rabino Abraham, uno de los Rishonim, digamos, primera época exegética del Talmud, y él tiene un texto bastante Año conocido, 1200 más o menos, para que algunos se ubiquen en el tiempo. sí, o un poquito más, 1200, Mm, 1300, ujú. y Rabbi Abraham Ben Rambam tiene un texto en el que dice, los sabios de Israel, la sabiduría judía del Talmud y los Midrashim, eh, lo que saben es Torah. Y del resto son personas de su época. Dice, saben tanta medicina los sabios del Talmud como sabe sus congéneres de otros pueblos. Lo que ellos aprendieron por transmisión generacional desde el Sinaí, de Dios, lo que ellos recibieron de una revelación, un cúmulo de sabiduría ancestral que ellos nos vienen a transmitir, que es divina y sagrada, es la de la Torá. Pero ojo que cuando hablan de otras materias, como por ejemplo la medicina, saben lo que sabe cualquiera de su época. Y claro, entonces nosotros nos encontramos hoy en día y abrimos una página del Talmud y encontramos algo respecto de alguna realidad de la biología y decimos, no, esto estaba errado, y Rabbi Abraham Ben Rambam salva. Y dice, no, pero está bien, en esa época se entendía así. Lo que no está errado es la parte de Torá que ellos hablan, de sabiduría judía. Hoy en día, el rabino que sabe de Torah también sabe de todo lo demás. Buena ¿Por qué? pregunta. Y el que no es rabino, peor. Mm. ¿No? Digamos, el politólogo sabe de ese judaísmo de los textos, de esa biblioteca judía para hablarme. Bueno, tendríamos que armar cosas más Sí, interdisciplinarias. tenemos además en la identidad judía moderna, yo diría, ¿no? Varias crisis. Venimos obviamente, de la Shoah, de la recreación del Estado de Israel como dos paradigmas. Podríamos hablar del 7 de octubre y lo que ha pasado y qué pasa adentro y afuera. Y todo el tiempo estamos en situaciones. Digo, yo veo, por ejemplo, te pasará mil veces, tantos que te dicen, no, porque dice la Torah, pero ¿dónde dice? No, porque dice, y la verdad que está citando un midrash que alguien le contó y el tipo lo toma como literal y te dice, no, porque... y vos decís, pero escúchame, ¿no entendés que esto era...? ¿Viste? Y hay mucha ignorancia, y yo siempre creo que la ignorancia termina siendo un problemón, porque además, entre más ignorante, más fácil de ser manipulado y de caer en situaciones. Un rabino que sabía mucho una vez me dijo, mira, decir no lo dice cualquiera. Decir sí hay que saber mucho. En términos de mm, la ley judía y cómo se puede... Digo, hay mucha ignorancia y hay muchos que manipulan la ignorancia, y esto es un tema, el poder, siempre está en juego. Pero hablemos un poquito más del momento que vivimos. Incluso sos producto, ya cumpliste 25, así que ya sabes un poco de la vida. Digo, me da la impresión de que estamos particularmente en una comunidad que no logra todavía, no sé si fueron los atentados, no sé si fue la pérdida que ya venía de conocimiento, si fue el mundo secular con el cual esta comunidad, en realidad, la comunidad judía argentina era fundamentalmente Polonia, rusa, de verdad llegaron sefardíes que trajeron otra cultura, pero digo, y de repente aparecieron movimientos ortodoxos que no estaban, porque la gente cree que siempre acá era una comunidad muy ortodoxa y la verdad es que no era así, no era la ortodoxia que tenemos hoy, que además tiene mucha fuerza. Digo, ¿qué
¿Qué ha pasado? ¿Y qué estás viendo en la identidad judía latinoamericana, por decirlo así? O del mundo, si querés, más amplio. Me la pones difícil De eso, siempre, ¿eh? no, no, para hacerlo fácil, Cualquiera. anda, claro. Eh, pero me gusta el desafío de tomarnos un rato para pensar. Primero excusarme diciendo un poco lo que estaba diciendo antes, que no soy un experto, ni un sociólogo, ni un... ¿No tenés la respuesta definitiva? No, 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 no. No, señores, escuchar, si no tiene la respuesta definitiva, no es rabino y no es judío. Ya está clarísimo, no hay posibilidad. Yo, ¿viste por qué te decía que era reformista? Ay, ay, ay. Pero sí, digo, como un judío argentino más, o porteño más, pensando, y un poquito pensando desde mis roles, pensando en la formación rabínica para Latinoamérica hace unos años, y pensando también con otros colegas para mis comunidades y mis públicos, y escuchando a la gente que acompaño. Una cosa es la comunidad institucionalizada y las instituciones, y otra cosa es los judíos. Mm. ¿Qué es la comunidad? Esa élite que toma las decisiones en una supuesta representación de una masa de gente que ni sabe que existe esa institución, o quiénes son esos supuestos líderes electos por unas minorías. Nosotros no tenemos una verticalidad como en otras religiones, por ejemplo, o como en otras culturas o en otras sociedades. Entonces, los judíos bastante abiertos. Desde esa apertura, yo te diré que encuentro muchos más judíos, sin entrar en búsquedas de definiciones quién es judíos, pero judíos, dependiendo de las definiciones, que se sienten fuera de las instituciones, no del judaísmo, no del pueblo judío, no de su vínculo identitario colectivo, pero sí fuera de las instituciones y las representaciones y los dichos, Como Caro, se sienten incómodos. y habitan otros espacios, y habitan otros espacios. Bien, es una buena mirada sobre mucho lo que está pasando, que da para muchas vueltas, obviamente. Luego llegan las situaciones de extremismo, esto de no encontrarse uno con el otro, de parecer que son mundos distintos. Éramos tribales, seguimos siendo tribales y nos manejamos en ese tipo de conductas. Nos quedan pocos minutos, se va a venir luego el coffee, esta es la primera, no crea que el rabino Caro no va a volver, porque lo vamos a tratar de exprimir, pero se viene Shabbat, y un Shabbat muy particular, Shabbat Nahamú, el primero de los 7 Shabbatot de consuelo, después de Tisha B'Av, la parashá de Beit Hanan, que, bueno, cada una trae lo suyo, pero esta particularmente, entre otras cosas, 10 mandamientos y tanto texto Shema Israel, digo, cosas que son tan centrales en nuestra identidad. Entonces digo, bueno, tráigale al oyente de Radio High, por donde quiera que se encuentre, alguna cosita, alguna perlita de esta semana, de lo que vamos a leer. Porque los judíos vivimos, no solo los judíos, el presidente Milei ahora vive también. Hace 2 Con días, la para allá. viste que empezó un discurso hace 2 días en la Fundación Faro, y Mencionándola para allá. claro, y enseñándole a la gente. Él, Advarim, empezó a hablar de lo que dice. No, la cosa, digo, parece que la parashá puede hablarle no solo a... Y nosotros damos vuelta, parece que otros más también, y está en buena hora. Sí, sabes que la Torá la compartimos, ¿no? Digamos, de alguna manera con otros credos y otras culturas. Occidente está asignado por la Biblia. Ujú. Así que sí, claro que estaría buenísimo que nosotros también volvamos a recuperar y apropiarnos de nuestros propios textos en nuestras interpretaciones. Mm. Quizá, sí, por supuesto, Beit Hanan y Nahamú que va a ser la Haftará, ¿no? La parte que leeremos de los profetas, Ujú. mañana por la mañana. Nehamá, consuelo, Et Hanan, Beit Hanan, Moshe va a pedir Tajanonim, va a pedir misericordias, misericordia y consuelo. Sí es cierto que hay 10 mandamientos, hay ciertos que está nuestra máxima, Shema Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno.
pero me gustan los nombres de la Parashá y del Haftará que apelan a nuestras emociones, a la misericordia, al consuelo. Creo que vivimos épocas difíciles, como vos decías, a veces donde tratamos de unirnos, aunque sea poniéndonos etiquetas y camisetas a un pueblo, a una identidad colectiva, y a veces nuestras diferencias, que son el porcentaje más ínfimo, nos separan, cuando en realidad tendríamos que recuperar lo bueno del espíritu tribal, no lo malo de pelear entre tribus, sino lo bueno de andar en manada, ¿no? De juntarnos, de ese calor con nuestros hermanos, con nuestras diferencias, con nuestras denominaciones, con nuestras incomodidades, con nuestras extranjerías, pero apelar más y más que a los mandamientos, al espíritu de los mandamientos, a la misericordia, al amor, al respeto, al consuelo, no a la crueldad, a la rigidez, al extremo. ¿Eso quiere decir hacer cualquier cosa que te haga sentir bien? No, no. Eso quiere decir hacer lo que tenés que hacer porque te tiene que hacer sentir bien. Y si te hace sentir mal, pues a lo mejor no es lo que pensás que debía ser. La Torá nos trae un mensaje de superación personal para ser mejores y nos trae las mitzvot, que son las prácticas. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Pero a veces, tanto énfasis en la práctica, olvidamos el espíritu. Mira, el Talmud está tratando de averiguar, en un pasaje del Talmud, están tratando de averiguar los sabios qué fruto es cada uno de los 4 frutos que tomamos en Sukkot para bendecir, ¿no? Estas especies vegetales. La Torá nombra algunos son medio claros, y otros, el Talmud se pregunta, ¿qué fruto será? Y un sabio propone una de las ramas, de las frutas, y le dicen, ese no puede ser porque ese pincha. Y la Torá no te va a mandar a agarrar algo que te va a pinchar la mano. Entonces seguro que ese no es, lo descartan y buscan otro. Me gusta esa idea. Nuestras prácticas son las que son, pero también tienen que tener una cabana, una intención. Beit Hanan, Nahamú, tenemos que poner el corazón, tiene que ser con misericordia con el otro, para consolarnos entre todos en estos tiempos difíciles. Hagamos los 10 mandamientos, escuchemos que Dios es uno, y hagamos unas prácticas que vayan con nuestros corazones. Si pincha, algo estamos haciendo mal. Y más si pinchamos al prójimo, que sin duda es una de las particularidades que nos llevó al Tisha B'Av, ¿no? Entre otras cosas. Digo, tanto y tanto. Yo lo único que quiero de alguna manera cerrar para invitar ya aquí a Dani Saltzman, y lo vi también a Melzar, me parece que está por acá, llegó con el café, qué bueno. Que, mire, alguno de esos grandes rabinos, potentísimos de la época, dijo en algún momento, mire, de todo lo que yo sé no es más que una gota en el océano. Si volviéramos a ser mucho más humildes y poder reconocer que el otro tiene alguna sabiduría que puede complementar la nuestra, que ninguna es la totalidad, que eso solo le pertenece al ámbito de lo divino, que de hecho uno de los nombres de Dios es Emet, la verdad, compuesta por la primera letra, la del medio, la del final, el único. El resto somos ni siquiera buscadores, de vez en cuando encontramos algo y poder complementar con lo que busca el otro. Eso hace que uno vea que el otro es hermano, es parte de... Los hermanos en una familia nunca son iguales y gracias a Dios no somos iguales. Vamos a ir a un poquito de música, ¿eh? Nos vamos a quedarte casi un rato más, Damián. Lo que digas. Bárbaro, va a venir acá Dani Saltzman, que está de vuelta en Buenos Aires después de una semanita difícil. Y también me dijeron que Melzar, que nos trae el café, que también llegó por acá. Así que se quedan ustedes, queridos oyentes, algo de música, el panorama de noticias, y seguimos aquí ya en este viernes, víspera de Shabbat, antesala de fin de semana, caminando hacia el coffee break.